Buenos días, soy David Brana, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Como parte de una actividad, debemos hacer una entrevista con un licenciado que maneja el tema de matemáticas. En esta ocasión vamos a entrevistar a la Magíster María Santa Cruz, quien nos hablará un poco acerca del aporte de la civilización india a las matemáticas. Pues se sabe que han sido muchos los aportes de las diferentes culturas, como la de Grecia, la romana, la mesopotámica, la egipcia, las matemáticas, pero el día de hoy nos centraremos en el aporte que ha realizado la cultura india a las matemáticas. Licenciada, por favor, coméntenos qué sabe usted acerca del aporte de la cultura india a las matemáticas. Muy buen día. Vamos a hablar el día de hoy acerca de los aportes de la cultura india a las matemáticas. Para iniciar, quiero mencionar pues que prácticamente los indios habían descubierto los beneficios del sistema de valor de posición decimal y los habían utilizado a mediados del siglo III después de Cristo. Muchos califican al sistema indio de contar como una de las mayores innovaciones intelectuales que se hizo a través de todos los tiempos y que prácticamente esto es lo más cercano a lo que se le llamó el lenguaje universal. Los indios precisamente le dan al cero el lugar cercano a los números y la transformación de el cero en número tenía prácticamente un sentido para el cálculo, para la investigación bastante importante. Desde ese momento, con solo 10 dígitos del 0 al 9, de repente era posible capturar números astronómicamente grandes de una manera increíblemente eficiente. Realmente nunca lo sabremos con seguridad, pero es posible que la idea y el símbolo que los indios usan para el cero proviniera precisamente de cálculos que hacían con piedras en el suelo. O sea, es bastante interesante este dato. Además, cuando eliminaban las piedras al hacer cálculos, quedaba un agujero pequeño y redondo en su lugar. Y eso era lo que representaba el movimiento de algo o nada. Tal vez hubo una razón cultural para la invención de este número, pero para los antiguos indios realmente el concepto de la nada y la eternidad son el centro de su sistema de creencias. Dentro de la historia india, el brillante matemático indio Brahmagupta demostró algunas de las propiedades esenciales del cero. Y entre las reglas de Brahmagupta sobre el cálculo con ceros se enseñan prácticamente en las escuelas de todo el mundo, incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, que uno más para la invención de este número. Pero para los antiguos indios realmente el concepto de la nada y la eternidad son el centro de su sistema de creencias. Dentro de la historia india, el brillante matemático indio Brahmagupta demostró algunas de las propiedades esenciales del cero. Y entre las reglas de Brahmagupta sobre el cálculo con ceros se enseñan prácticamente en las escuelas de todo el mundo, incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, que 1 más 0 es igual a 1, de que 1 menos 0 es igual a 1, de que 1 por 0 es igual a 1. Pero este matemático se encontraría con un problema al dividir 0, que 0 entre 1 es ahí donde nace realmente el concepto de infinito. Se podría decir entonces, por ejemplo, que si tomas una fruta y la partes por la mitad, pues obtienes 2 pedazos. Si la divides en tercios, te quedan 3 pedazos. Pero que eventualmente cuando las fracciones se reducen a 0, tendrás infinitos pedazos. Gracias por su aporte, licenciada, acerca de la cultura india. Ahora queremos preguntarle si conoce algún personaje que haya hecho aportes significativos a la matemática, a su transformación como la conocemos actualmente. En ese sentido, René Descartes, también llamado Renatus Cartesius, nacido en La Haya, en Turín, 31 de marzo de 1596, en Estocolmo, Suecia, fue un filósofo, matemático y físico francés considerado como el padre de la filosofía moderna. Partes de sus aportes más relevantes de la matemática se pueden nombrar la geometría analítica, que es una de las ramas de las matemáticas que estudia con profundidad las figuras, sus distancias, sus áreas, sus puntos de intersección, ángulos de inclinación, puntos de división, volúmenes, etc. Es un estudio más profundo para saber con
con detalle todos los datos que tienen precisamente las figuras geométricas, como por ejemplo las coordenadas cartesianas también, que son un tipo de coordenadas ortogonales usadas en espacios euclídeos para la representación gráfica de una relación matemática, o del movimiento posición en física caracterizada por tener como referencia ejes ortogonales. Otro de los aspectos importantes es la regla del paralelogramo, que al sumar dos vectores en el origen de un plano cartesiano, pues respetando sus magnitudes, direcciones y sentidos, el vector resultante será la diagonal del paralelo que inicia el origen del plano cartesiano. Muchas gracias.